Hablaremos hoy de if. If es una sentencia condicional que nos permite resolver numerosos problemas en el flujo de un código. Es particularmente importante cuando debemos de tomar una decisión entre dos o más alternativas. La forma en la cual se usa if dentro de MATLAB es muy parecida a cómo usamos este tipo de estructura lógica en nuestras decisiones cotidianas. Veamos ejemplos de esto. Podemos pensar que si está nublado, entonces tendríamos que llevar paraguas. Si hay tráfico en la ruta A, pues podemos ir por la ruta B. Si está ocupado el asiento, no nos podemos sentar, tenemos que buscar otro. Es decir, esto suena muy obvio, pero lo que quiero acentuar aquí es que constantemente estamos usando este tipo de pensamiento lógico para poder resolver problemas y tomar decisiones. Lo mismo podemos hacer en MATLAB. Acá les pongo un ejemplo de cómo podemos incorporar if en una lógica de flujo de programación. Venimos con una serie de instrucciones y luego tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, la decisión puede depender de si está lloviendo o no. Así que tenemos que considerar si llueve, y si sí llueve, entonces la instrucción siguiente es tomar paraguas, y después de esto podemos continuar con el flujo de instrucciones. Supongamos que no estaba lloviendo, o que no se había cumplido una condición, o que alguna variable no había alcanzado algún valor, etc. Entonces, pues simplemente decidimos continuar, pero sin tomar el paraguas. Es decir, podemos tener en este momento dos rutas que dependen totalmente de evaluar si está lloviendo o no está lloviendo. Vamos a ver un ejemplo de cómo incorporamos esto dentro de un código. Para nuestro ejemplo, vamos a seguir hablando de la condición de lluvia. Y vamos a representar a la lluvia con el valor de 1 y vamos a representar a la no lluvia con el valor de 2. Podemos usar los valores que queramos aquí, realmente no importa si eligen 1 o 2 y 3. Sin embargo, 1 y 2 son muy convenientes y muy fáciles de usar en este ejemplo. Ahorita vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que hacer entonces es generar una variable para nuestro ejemplo sencillo que se llame lluvia, y lluvia la vamos a generar con valores aleatorios. Es decir, nosotros no le vamos a decir qué valor queremos que cargue en lluvia, sino que el programa lo va a decidir aleatoriamente. Para hacer eso, estoy usando entonces la instrucción randy. Randy es una instrucción que nos permite generar números enteros aleatorios. Y por eso se llama randy, viene de random integer. Vamos a ver cómo funciona randy antes de seguir con nuestro ejemplo y vamos a verlo en MATLAB. Randy es entonces muy fácil de utilizar. Lo único que yo tengo que hacer para generar números aleatorios es escribir randy y luego voy a abrir un paréntesis adentro del cual voy a escribir el número máximo del aleatorio que yo quisiera. Por ejemplo, si quiero aleatorios entre 1 y 10, tengo que escribir el número 10 en el paréntesis. Entonces lo ejecuto y me muestra 6, si lo vuelvo a ejecutar me muestra 2, si lo ejecuto otra vez me muestra 2, ahora 3 y así. Cada vez que yo lo ejecute pues va a mostrarme un número aleatorio distinto que no va a pasar de 10. Si yo quiero, por ejemplo, que llegue hasta 100, pues pongo 100 adentro del paréntesis y ya está. Ahora puede ocurrir que yo quiera varios números aleatorios al mismo tiempo. Lo único que tengo que hacer es entonces usar más argumentos de entrada para pedir que sean más números. Por ejemplo, si yo quiero 3 números aleatorios, pero que los 3 números aleatorios estén entre 1 y 10, lo hago así. El primer valor que pongo es el máximo. Luego pongo el número de renglones que quiero, por ejemplo 1, y el número de columnas 3. Y con esto me va a generar 3 valores aleatorios que están entre 1 y 10. Lo mismo puede ser si lo hago al revés, ¿no? Si le pongo 3 renglones y una columna, pues da igual. Solo que ahora me los genera en un vector columna. Y lo mismo si quiero más valores en matrices, por ejemplo. Puedo pedirle una matriz de 3 por 7 de números aleatorios enteros cuyo máximo valor sea 10. Y ahí están. Ya que hemos visto cómo funciona randy, lo que podemos hacer ahora, y ya que sabemos que lluvia va a cargar el valor 1 o el valor 2,
es pues justamente evaluar cuál de los dos está cargando lluvia. Y eso lo podemos hacer justamente con un if. Valoramos aquí, si lluvia es igual a 1, fíjense en algunas cosas importantes. El if lo tengo que escribir con minúsculas, lo estoy poniendo intencionalmente en azul, aunque también ese es un color que va a usar MATLAB cuando usemos este tipo de información. Y luego estoy usando aquí dos signos de igual pegados, y esto lo que me permite es comparar si lo que está del lado izquierdo de esos dos símbolos de igual es igual a lo que está del lado derecho. Acuérdense que si usamos los signos de igual de esta manera, doble, se hace una comparación. Contrario a si los usamos como un solo signo, en el cual se hace una asignación. Entonces compara, lluvia es igual a 1. Si sí pasa esto, entonces haz un display de un mensaje que dice lleva paraguas. Es decir, si lluvia es igual a 1, lleva paraguas. Este if se puede complementar con un else. Lo que decimos en este else es, pues como su nombre lo dice en inglés, cualquier otra cosa que no sea lo que está en el if, entonces ejecuta lo que está abajo. O la siguiente condición, que es despliega un mensaje que diga no hace falta paraguas. ¿Por qué podemos hacer esto aquí? Porque lluvia es una variable binaria, es decir, lluvia puede cargar uno de dos valores, o carga 1 o carga 2. Si carga 1, le estamos diciendo que muestre este mensaje de cualquier otra manera, es decir, esto es lo mismo que decirle si carga 2, entonces despliega este otro mensaje que está acá. Una vez que hemos declarado cuáles son las consecuencias de que lluvia sea igual a 1, o cualquier otra cosa en la cual lluvia no sea igual a 1, pues podemos finalizar nuestra estructura de if con la palabra end. Es muy importante que siempre que usen un if, tienen que cerrar con un end, porque de otra manera el programa no sabe en qué momento de todo el código que vienen escribiendo están incorporando esa condición, esa evaluación y las consecuencias de esa condición. Vamos a ver cómo trabaja esto directamente en MATLAB. Tengo aquí ya preparado un script que tiene las mismas líneas de código que les estaba mostrando en la presentación. Genero en la primera línea entonces, o cargo en la variable lluvia un valor aleatorio que sea 1 o 2. Y luego evalúo con if, y fíjense lo que les mostraba. Cuando yo escribo if, MATLAB me lo pone en azul. Eso también lo hace MATLAB para mostrarme que if es una palabra que yo no puedo usar para asignarle algún otro valor. Es decir, yo no puedo usar if para asignarle que if sea igual a 3. If es una palabra prohibida en ese sentido. Entonces, ya que yo escribo if, más lo pone en azul, y ahí evalúo. Le digo si lluvia es igual a 1, y si sí pasa esto, va a ejecutar lo que está aquí abajo. Si no pasa esto y pasa cualquier otra cosa, que en este caso lo único otro que puede pasar es que lluvia sea igual a 2, entonces eso cabe en else. Cualquier otra cosa que no sea esto, entonces despliega esto de acá. De hecho es fácil si ustedes se acostumbran a leer este tipo de estructura o de instrucción, como lo estoy haciendo ahorita. Si pasa esto, entonces esto. Vamos a ver entonces cómo funciona esto cuando lo corremos. Este código yo ya lo guardé con el nombre de pronóstico, así que con ese nombre lo puedo correr. Si le pongo aquí run, lo puedo correr así, o puedo venir acá a Command Window y escribir pronóstico. Acuérdense que no uso acentos aquí porque si no MATLAB los considera símbolos extraños y no los puede usar. Corro pronóstico y el primer resultado que me da es lleva paraguas. Si vuelvo a correr pronóstico, me vuelve a decir lleva paraguas y otra vez, y ahora me dice no hace falta paraguas. Es decir, está funcionando. Cada vez que lo estoy corriendo está generando un aleatorio distinto, y a partir del aleatorio que está mostrando o que está calculando, me está mostrando entonces qué es lo que yo tendría que hacer. Pensemos ahora en otra condición que es apenas un poquito más compleja que esta, pero nos permite explicar varias cosas más de if. Tengamos un ejemplo en el cual la lluvia ya no la vamos a representar con valores binarios, sino que la vamos a representar con valores continuos. Y estos valores continuos vamos a considerar entonces que están entre 0 y 1. Es decir, cualquier valor decimal entre 0 y 1 nos va a representar
esa variable de lluvia y entonces vamos a interpretar el valor como la probabilidad que existe de que vaya a llover. Es decir, si el valor lo obtenemos en 0, significa que habría una probabilidad 0 de que llueva. Si el valor lo tenemos en valores muy cercanos a 1, 0.85, 0.95, 0.99, significa que es muy probable que llueva. Lo primero es entonces que generemos la variable lluvia y le asignemos un valor aleatorio. Fíjense que ahora estoy usando la instrucción rand. Vamos primero a ver cómo funciona rand a diferencia de randy en MATLAB. A diferencia de randy, rand funciona, puede funcionar sin valores introducidos en argumentos de entrada. Por ejemplo, si solamente escribo rand, me genera en automático un número aleatorio decimal, o entre 0 y 1. Y cada vez que yo corra rand, me va a generar ese número aleatorio decimal. Si yo quiero más de un número aleatorio decimal, lo que puedo hacer es usar argumentos de entrada en los cuales le diga, por ejemplo, de qué tamaño quiero una matriz con números aleatorios decimales. Por ejemplo, lo mismo que habíamos hecho hace rato, 1 por 3, o 3 por 1, o 3 por 3. Si quiero de 3 por 3, tengo dos opciones, lo escribo completo, o simplemente escribo un 3 adentro del paréntesis. Y ya está. Ya que vimos cómo funciona rand, lo que hacemos es entonces asignar un valor decimal entre 0 y 1 a la variable lluvia, y ahora sí podemos evaluar cuál es el valor que está cargando. Y esto lo podemos hacer así. Tenemos ahora el condicional if y le decimos que si lluvia es igual o mayor a 0.7, entonces eso es una probabilidad alta de que llueva, y podemos pedirle que despliegue este mensaje. Hay alta probabilidad de lluvia, lleva paraguas. Noten cómo estoy usando el mayor o igual. Tienen que ir en este orden. Si ustedes ponen primero el igual y luego el mayor que, MATLAB no lo va a poder correr y va a marcar que hay un error. Acostúmbrense a que este es el orden correcto en MATLAB. Ahora, ya no estamos ante una situación binaria, como en el caso pasado, o ante una situación de una variable binaria, sino que ahora la variable es continua, así que ya no hay una de dos, sino que aquí sí puede haber varias opciones o varias decisiones que se puedan tomar dependiendo de cuál es el valor que estamos encontrando. Eso es lo que estoy mostrando en el siguiente componente de if, que estoy usando ahora la instrucción else if. Noten que esto es diferente a else. Cuando yo uso else, lo que estoy haciendo es decirle cualquier otra cosa que no esté en la primera instrucción de if. Pero eso puede ser un amplio mundo de posibilidades. Si en cambio todavía tengo varias otras categorías de posibilidades en todo lo que me queda que no sea mayor o igual a 7, lo puedo empezar a declarar usando else if. Entonces aquí le digo, si en cambio lluvia es mayor o igual a 0.4 y lluvia es menor a 0.7, es decir, estoy declarando un rango. Le estoy diciendo en pocas palabras que si lluvia está entre 0.4 y 0.7, muestre que la probabilidad es media, probabilidad media de lluvia. Decide si te arriesgas a salir sin paraguas. Al menos ya sabe que la probabilidad es media, ¿no? Ya la persona decide. Fíjense un poco en esta forma en la cual estoy escribiendo el else if. Else if va pegado, la palabra else va pegada con if, y luego estoy escribiendo aquí dos condiciones. De hecho, yo puedo escribir varias. Podría escribir muchas más condiciones. Depende de los datos que yo esté usando, de cómo los quiero evaluar, de qué decisiones necesito tomar. Aquí estoy escribiendo al menos dos. Y esas dos decisiones las estoy juntando con estos símbolos que cuando uso dos ampersand, que es el simbolito este juntos, es como un y lógico. Le digo, si lluvia es igual o mayor a 0.4 y es menor a 7, pero tengo que escribirlo completo, y lluvia es menor a 7, entonces haz lo que está aquí abajo. Y ya, le despliego este mensaje. Le podría desplegar muchas otras cosas más o hacer cálculos adicionales aquí, lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera que ocurra toda vez que se cumplió esta condición, lo tengo que poner acá abajo antes de que aparezca alguna otra palabra asociada a if, como puede ser otro else.
Y aquí ya no uso else if, sino que uso else solito otra vez. ¿Por qué? Porque ya todo lo que quede fuera de estos dos escenarios, es decir, todo lo que quede fuera de que lluvia sea mayor a 0.7 o que lluvia esté entre 0.4 y 0.7, ya me da lo mismo porque para mí ya todo eso que queda fuera es que hay una baja probabilidad de lluvia. Entonces, eso es lo que puedo poner en el mensaje, que muestre que la probabilidad es baja y que no lleve paraguas, es la sugerencia que hacemos. Y nuevamente es muy importante que se fijen que tienen que cerrar la instrucción con un end, que está aquí. Vamos a ver este ejemplo en MATLAB para que también veamos cómo podemos extenderlo un poco. Si queremos ver ahora cómo funciona esa otra manera de calcular con valores decimales, lo tengo cargado en otro código, en otro script que se llama pronóstico 2. Estos scripts yo también los puedo abrir desde Command Window si uso la palabra open o la instrucción open, dejo un espacio y escribo el nombre del script que yo quiero abrir. Pronóstico-2. Así le puse, le doy enter y entonces me abre esta otra ventana donde tengo guardado pronóstico 2. Fíjense entonces que tengo igual, lo mismo que les estaba mostrando en la presentación. En la primera línea estoy cargando un valor aleatorio en la variable lluvia. Y luego tengo toda la estructura de if, desde la línea 2 hasta la 8. Aprovecho para mostrarles otro truco. Cuando ustedes están en un script y puede ser que tengan muchas líneas de código, a veces se pierden entre todas esas líneas y no saben, por ejemplo, en qué punto están cerrando un if. O están, por ejemplo, en una de las últimas líneas del código y ven un end y no saben ese end, cuál de todos los ifs que pueden estar usando es con el que corresponde. Una cosa fácil que pueden hacer es simplemente ponerse sobre el end y una vez que están ahí arriba dan clic y al mismo tiempo se subraya el if en el cual se abrió esa estructura. Cuando esto ya está separado por muchas líneas que ustedes ya no alcanzan a ver el subrayado rápidamente, entonces MATLAB despliega un mensajito aquí que les dice en qué línea se encuentra el if. O si están acá arriba y le dan clic, les muestra un mensajito que dice en qué línea se encuentra su end. Bueno, fuera de ese truco y volviendo aquí al tema, tenemos entonces que si lluvia es igual o mayor a 0.7, despliega lo primero. Si lluvia está entre 0.4 y 0.7, despliega esto segundo. Y cualquier otra situación, despliega lo tercero. Vamos a correrlo, esta vez desde aquí. Nos vamos a Command Window y ya lo corrió. La primera vez nos muestra esto. Hay una probabilidad media. Vamos a correrlo otra vez, ¿no? Si yo lo corro aquí, pronóstico 2, enter. Ahora la probabilidad fue alta. Otra vez, probabilidad baja, etc. Es decir, cada vez que yo lo corro, genera el aleatorio. Miren, ahora están saliendo todos en baja. Ya salió otro en alta. Genera el aleatorio y a partir de lo que generó en ese aleatorio, hace el cálculo de la decisión que va a tomar. Pudiera ser, por ejemplo, que esta opción de probabilidad media no sea muy informativa para un usuario real, ¿no? Si le decimos en la probabilidad media, tú decide, es tu problema, pues va a decir, bueno, denme información un poco más concreta, ¿no? Tal vez eso decirle media, alta o baja, pues puede ser muy ambiguo. ¿Qué tal que queremos darle información más certera, más específica al usuario? Pues lo podemos hacer. Como les decía, podemos tomar varias decisiones o podemos ejecutar varias consecuencias a partir de que se evaluó uno de estos ifs. Entonces, podemos decidir mostrarle también cuál es el valor actual con el cual se calculó esto. Entonces evaluamos, si lluvia es mayor a 0.7, despliega esto y aparte despliega un mensaje que diga, esta es la probabilidad actual de lluvia. Cerramos ese texto y luego abajo desplegamos la variable lluvia. La copio de acá. Voy a dejarlo en este momento solamente para el primer if, no lo voy a poner en el else if, simplemente para mostrarles cómo opera una vez que ya lo estamos corriendo. Vengo acá, Command Window, corro otra vez pronóstico 2 y solo me va a salir, acuérdense, ese valor cuando el
aleatorio salga como una probabilidad alta. Lo voy a correr varias veces. Ahí está. Hay alta probabilidad de lluvia, lleva paraguas. Esta es la probabilidad actual de lluvia, 0.853. Bueno, esta es entonces la estructura importante de cómo usamos if dentro de MATLAB. Acuérdense, tenemos la palabra if, que es con la que empezamos la estructura y con la cual MATLAB se da cuenta que estamos empezando a usar esta estructura. Y en ese mismo renglón hacemos la evaluación de lo que queremos ver si se cumple o no. Si esto se cumple, lo que está en este primer renglón, entonces ejecuta todo lo que viene aquí abajo, que pueden ser varios renglones. Puede ser una sola línea o pueden ser cientos de líneas de código, las que se ejecuten toda vez que se cumplió la condición de arriba. Y luego podemos usar distintos else if. Podemos usar tantos else if como queramos hacia abajo. Cada vez que presentamos un else if, le tenemos que decir cuál es esa otra condición que queremos ver si se está cumpliendo o no. Si se cumple, entonces ejecuta todo lo que viene hacia acá abajo. Y así seguimos con todos los else if que queramos. Y una vez que hemos agotado todas las combinaciones que queramos evaluar, podemos cerrar con un end. No siempre tenemos que usar else, no siempre tenemos que usar else if, pero siempre tenemos que usar end. Podemos tener una sola evaluación. Si tal cosa pasa, entonces haz esto y se acaba ahí. Y eso ya implica por sí solo que si no pasa esta cosa que estamos evaluando arriba, se brinca toda esta estructura if y el código se sigue con lo que tenga después del end. Como se dan cuenta, es fácil de usar if en MATLAB. Sin embargo, se tiene que practicar de manera constante para que se puedan familiarizar con las mejores prácticas de uso de if. Y este es el final de este video. Cualquier duda o comentario, recuerden que me pueden mandar un correo a la dirección que aparece en la información de este video. Nos vemos.